todavía no me lo creo. Voy a conocer al rey de España. Voy a poder conversar con él sobre el proyecto que tantas ganas tengo de desarrollar. Están ofreciendo la beca más prestigiosa del país a jóvenes que quieren desarrollar proyectos de alto impacto en el extranjero. Como entenderéis, este hecho es indescriptible, todavía no me lo creo. Voy a conocer al rey de España. Soy Alex Pascual, soy biotecnólogo y acabo de terminar mi máster de innovación en medicina en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Quizá has visto el último de mis vídeos en el que explico que en octubre voy a comenzar un proyecto muy innovador de biofabricación de tejidos humanos en la Universidad de Oxford. Voy a comenzar mi proyecto de doctorado en uno de los mejores grupos del mundo en esta temática tan interesante. Y no puedo estar más contento, en primer lugar, de la oportunidad, del proyecto que voy a realizar y el potencial de futuro que tiene para tener un impacto muy grande en la clínica. Y por último también, pero no menos importante, porque voy a ser capaz de conocer al rey de España. Como entenderéis, este hecho es indescriptible, todavía no me lo creo, el gran honor que supone poder conocer al rey de tu país y que sea él mismo el que te vaya a entregar en la mano, el que te vaya a saludar, el que vaya a conversar contigo y felicitarte por esta hazaña que he conseguido. Es una ilusión increíble la que tengo de poder conocer a Felipe VI, poder recoger ese ansiado premio que tan orgulloso estoy de poder recibir y más aún si es de su parte, en la que voy a poder conversar con él sobre el proyecto que tantas ganas tengo de desarrollar, sobre cómo está la ciencia y la innovación en España, sobre cómo puede avanzar todo este campo en nuestro país y sobre cómo los jóvenes podemos liderar esta gran revolución que está teniendo España en cuanto a innovación tecnológica. No puedo decir más que gracias y estar eternamente agradecido a todas las personas que han formado parte de mi camino para llegar hasta aquí, desde que estaba estudiando en la escuela, desde que llegué al bachiller y tuve que sacar las mejores notas de mi clase para poder optar a biotecnología, que era una carrera súper demandada, poder entrar en la carrera, después tener que destacar entre una clase enorme de gente muy preparada, para después poder hacer las maletas, irme a vivir a Holanda, empezar ese máster financiado por la Unión Europea, ese máster de élite que luego me llevaría a la Universidad de Cambridge y posteriormente ahora a empezar el proyecto de mis sueños en la maravillosa Universidad de Oxford. No únicamente Oxford, sino un laboratorio que me vuelve completamente loco, que hacen cosas súper disruptivas y que creo que pueden tener y están teniendo ya un muy gran impacto en la sociedad y principalmente en la clínica, donde ayudan con estrategias terapéuticas a personas para que puedan curarse y puedan tener un mejor estilo de vida. Que el rey de España sea la persona encargada de dar este premio, de ser la representación, la figura de ese anuncio, me parece que es un acierto extraordinario porque están haciendo ver a los jóvenes que la ciencia tiene futuro, que la ciencia es algo moderno, que la ciencia es importante y tiene que verse recompensada. Y el hecho de que sea el rey de España con la agenda tan apretada que tiene, la persona que te va a dar ese premio, que te va a entregar esa ilusión que tú tienes por desarrollar ese proyecto que luego pueda volver a España, me parece que en primer lugar es una inversión muy inteligente, ya que todos estos jóvenes nos vamos a acordar siempre de esto, nos vamos a acordar de este proyecto, de haber podido conocer al rey. Me parece muy inteligente que se desarrolle este acuerdo entre la Fundación de la Caixa, entre la Casa Real y entre los jóvenes, en este caso excelentes, que estamos queriendo desarrollar proyectos de innovación disruptiva en el extranjero y por tanto creo que desde la dirección de la Casa Real se está haciendo muy bien. Acercar a la monarquía, a la ciencia, a los jóvenes, a la alta excelencia de nuestro país y a los futuros innovadores, políticos, empresarios, pensadores, cualquier cosa de este país, está haciéndose pero que muy bien. Están ofreciendo la beca más prestigiosa de todo el país a jóvenes que quieren desarrollar proyectos de alto impacto en el extranjero y probablemente volver después a España con todo ese conocimiento para seguir aportando a esta sociedad en la que vivimos. Creo que es muy interesante que sea el rey en persona, ambos, tanto Felipe VI como Leticia, la reina de España, las personas encargadas de entregar en la mano este premio, esa beca tan increíble que te da en primer lugar la oportunidad de poder estudiar en el extranjero, donde las tasas universitarias son tan elevadas, pero encima poder tener acceso a una red de contactos, en este caso mis compañeros, los que también han sido galardonados con este premio, a los que voy a conocer, a los que voy a entablar amistades
y probablemente colaboraciones de cara a futuro, porque son personas excelentes que han superado un proceso de admisión completamente loco. Es, como ya os he comentado, la beca más prestigiosa de toda España, súper complicada de conseguir y que tiene un proceso de admisión muy arduo, muy complicado, ya que miran absolutamente todo: tus notas, tus proyectos de investigación, los jefes que has tenido, la educación que has recibido, cuál ha sido el grado de excelencia que tú has tenido durante todos estos procesos, la entrevista que tienes que realizar, la presentación de tu proyecto. En definitiva, miran absolutamente todo. Hay una competición enorme porque se presenta muchísima gente al ser una beca tan prestigiosa que paga absolutamente todas las tasas universitarias de las universidades a las que vas. En este caso yo voy a Oxford. Oxford al año cuesta 40.000 euros. Más luego el salario, más luego el seguro de salud, más luego, si empiezas a sumar todos los gastos, ves que la cantidad es astronómica. Y ser capaz de conocer a otras personas que como yo han conseguido este increíble premio es muy enriquecedor para todos nosotros, ya que vamos a estar conectados en una red de personas que están muy avanzadas, que están desarrollando proyectos muy innovadores y que pueden tener interrelación y fomentar la colaboración entre nosotros. Y tampoco tiene por qué ser ahora con nuestros proyectos. Puede ser en el futuro, puede ser una empresa que vayamos a fundar en España que vaya a tener impacto en la sociedad española. Por tanto, creo que es muy inteligente ponernos en contacto como están haciendo, darnos estas oportunidades a los jóvenes que tenemos ambición, que tenemos ganas de hacer grandes cosas. En mi caso, poder crear en el laboratorio tejidos y órganos para poder trasplantarlos y evitar así que mucha gente muera durante las largas listas de espera para recibir una donación de un órgano, y multitud de otros proyectos súper increíbles que he escuchado de otros compañeros, pues creo que es una decisión muy acertada. Y como digo, que encima sea el rey el que te lo está dando, la persona con la que puedes hablar, compartir tus inquietudes, etcétera, creo que es muy significativo, va a tener mucho impacto en nosotros. Nosotros también vamos a estar muy agradecidos, en este caso, por haber recibido la beca, pero también porque sea el rey de España la persona que te la entrega. Creo sinceramente que es una idea fabulosa. Por tanto, como ya habréis entendido, he conseguido esta maravillosa beca. Lo explicaré, como os dije en el anterior vídeo, lo explicaré en un vídeo completo en el que os voy a contar cómo he conseguido la oportunidad de Oxford, cómo he conseguido esta beca, todos los pasos, cómo vosotros también podéis aplicar, etcétera, porque creo que os puede ayudar mucho al ser una beca tan buena, no únicamente en cuanto a prestigio, pero también en cuanto a las condiciones que te dan, la capacidad de networking que generas, el perfil, etcétera. Pero sí, conseguí esta beca tan complicada y voy a utilizarla para realizar mi proyecto innovador en la Universidad de Oxford. Como digo, lo explicaré en otro vídeo, pero si estáis interesados en conseguir este tipo de becas o aplicar a programas en universidades totalmente de élite, podéis reservar una primera videollamada gratuita conmigo en el link que tenéis en la descripción. Estaré encantado de poder ayudaros a optimizar vuestro currículum, a preparar la carta de motivación para aplicar a estas universidades o a encontrar desde el primer momento becas para que podáis financiar vuestros estudios. Os veo ahí dentro. Y bueno, me voy a unir también a la conclusión que tuve en el vídeo anterior y os voy a pedir que pauséis un momento el vídeo y escribáis en comentarios qué tipos de vídeos os gustaría tener en el canal a partir de esta nueva serie que va a nacer de mi proyecto innovador Oxford. ¿Qué tipo de formato preferís? ¿Más blog, más hablando a cámara, más tipo entrevistas? ¿Qué tipo de temáticas? Si es más relacionado con becas, más relacionado con productividad, hábitos de alto rendimiento, cómo ser más productivo, libros que os puedan interesar como los que tengo en la estantería trasera. En definitiva, ¿qué tipo de vídeos os interesaría más? ¿Qué personalidades podría traer a formato podcast a este canal para que conozcáis un poco todo lo que os pueda interesar? Hacednos saber en comentarios porque lo tendré muy en cuenta para empezar esta nueva serie de vídeos que espero que os ayude muchísimo. Así que de todo corazón os agradezco un montón que estéis ahí detrás de los vídeos apoyando el canal, disfrutando tanto del contenido que hago con tanto cariño para personas que se encuentran en el punto que estaba yo hace 3, 5 o 7 años. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Un abrazo. Bueno chicos, ya estamos en el tren yéndonos de Cambridge. Nos vamos ya de vuelta por vacaciones de verano para España. Y simplemente quería coger un momento la cámara y compartir con vosotros las sensaciones que estoy teniendo ahora mismo, porque es muy extraño. Siento que estoy dejando un lugar que ha sido mi casa durante un año completo. Es una sensación que ya me había pasado antes, por ejemplo, cuando me fui de Holanda el año pasado, que estuve también un año, cuando me fui de Pamplona, que estuve viviendo 4 años en España. Pero esta vez se siente algo diferente porque ha sido un año muy especial, donde he conocido
a personas totalmente increíbles, personas que son muy amigos míos, que puedo considerar incluso hermanos, de mi grupo de amigos de Cambridge, personas que he conocido súper interesantes relacionadas con pues, el laboratorio, gente que he conocido en la ciudad, gente que he conocido en distintos eventos. Ha sido un año lleno de crecimientos por todos lados, en todos los sentidos. Un año mágico que me ha transformado y me ha mejorado como persona infinitamente y del que estoy súper agradecido de haber tenido esta increíble oportunidad. Es un año, ha sido un año muy bonito, como os comento. Si os digo la verdad, llegué en probablemente no el mejor momento de mi vida. Tampoco diría que fue un momento malo en el que llegué, pero no fue probablemente un muy buen momento. Y sinceramente esta ciudad me ha sanado, me ha curado, me ha mejorado y me ha dado muchísimo, tanto a nivel profesional como sobre todo a nivel personal. Sobre todo lo que más destacaría es la gente que he podido conocer y sobre todo la gente que me ha acompañado en esta aventura. Tanto ya os digo, mis compañeros de piso que han sido increíbles, mis compañeros de laboratorio que no pueden tener un mejor ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo súper tranquilo, súper amigable, con la gente muchas ganas de ayudar a los otros, de pasarlo bien, de trabajar muy duro también, por supuesto, pero de tener un buen momento para trabajar. ¿Y qué os voy a decir de mis amigos? Mis amigos que tantos ratos hemos pasado juntos por toda la ciudad, tanto hemos disfrutado, tanto hemos compartido, tanto hemos luchado y soñado sobre todo, y a los que estoy seguro que no voy a parar de volver a ver año tras año, porque vamos a coincidir en ferias, vamos a coincidir en eventos, y si no, ya haremos nuestros viajes para poder vernos, porque creo que es muy importante mantener la relación y sobre todo cuando eres capaz de conectar tan bien con personas que son tan afines a ti. Todo, muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este año, también a los que estáis ahí desde que vivía en Holanda, y bienvenidos a los que acabáis de empezar y nos vamos a ver a lo largo de este camino. Muchas gracias, cuidaros mucho, perseguir vuestros sueños porque al final ya os digo que se cumplen y nos vemos muy pronto. Un abrazo.